Bueno, ahí estamos. Bien, Enrique. Ahí estamos. Bueno, el ejercicio lo que nos pedía era hallar la serie compacta de Fourier y graficar los espectros de magnitud y de fase de los primeros 9 armónicos, con un periodo que era igual a 2π. Y los valores máximos estaba la función entre 1 y -1. Lo primero que hicimos fue definir la función f de t, que era una función onda triangular. Sí. Se ve en la siguiente. Perdón, y también te pedían utilizaron definir qué cantidad de armónicos te hacían falta si querían tener un error cuadrático medio menor al 1%, ¿no? Sí, en el final del ejercicio lo calculamos. Habíamos subido primero una primera versión al foro del ejercicio y también nos lo corrigió. Estaba mal planteada la FDT, porque yo no encontraba el error y no me daba el resultado, me daba en negativo. Y bueno, ahora lo volví a calcular con la nueva función, la definimos otra vez y corroboramos que esté bien, pero Ok. tampoco me da, lo que me da a pensar es que no sé si que al ser la función coseno, que lo verificamos en el simulador, es bastante aproximada con un solo armónico a esta función. Yo no sé si es que con un solo armónico ya hay un error menor a 1% o hay algún error en el cálculo. Ujú. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, acá está el gráfico de la función f de t, que para valores de t entre 0 y pi es 1 menos 2t sobre pi, y para valores entre pi y 2pi es 2t sobre pi menos 3. Ah, ese es el error que tenía, claro, estaba mal definida antes la... Claro, en la primera que enviamos estaba mal definida. Claro, a ver, si t vale 0, vale 1, y la otra, si t vale 0, vale menos 3. En la otra, Claro, ¿hay algo a ver ahí? si t vale, claro, tendría que ser, cuando vale pi, Si vale 0 es 1. Si vale pi, vale menos 1, ¿no? sí. Claro, ahí me parece que está en la segunda en error. En la segunda, si t vale pi, sería 2 menos 3 y da menos 1. Está bien, no dije nada. Sí, sí, está bien. Claro, igualmente tendría que ser la definición del, del dominio de la primera parte, tendría que ser menor o igual a pi, o si no, en el segundo dominio tendría que ser t mayor o igual a pi, o si en alguno de los dos tiene que ser, digamos, porque si no estaría teniendo las dos partes evaluado, Se tienen que repite. definir. Sí, nada, poner, simplemente definir, si lo ponen en alguno de los dos dominios, tienen que ponerlo, El sea menor menor igual. Sí, tal cual. perfecto. Sí, sí, si no tiene los dos doble valor. Bueno, y como vemos, la función f de t tiene simetría par. Entonces, por lo tanto, el b sub n iba a ser igual a 0. Primero calculamos el coeficiente a sub 0 y nos dio que el valor era 0. Y luego calculamos el a sub n, calculamos el valor de la integral y en el siguiente nos dio que para valores que eran pares es 0 y para valores impares era 4 sobre pi por n al cuadrado, si era impar. Y estos serían los valores de la serie en forma trigonométrica. Y para hallar la serie compacta, lo que tenemos que hacer es calcular c sub n, que es la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado, y nos da 4 sobre 2n menos 1 al cuadrado por pi. Y lo que hicimos es poner esa
2n menos 1 al cuadrado porque el valor de n tenía que ser impar. Después c sub 0 es a sub 0 sobre 2, que el valor era 0, así que c sub 0 queda en 0. Y para calcular el ángulo de θ sub n nos dio que era 0 también. Así que guiándonos por la serie compacta, como estaba en el apunte de simetrías, nos queda con la expresión que está recuadrada en azul, como está abajo. Y en el siguiente slide, lo que hicimos fue realizar el diagrama de espectro de amplitud y el espectro de fase para los primeros 9 armónicos. Claro, ahí los coeficientes pares son nulos. Y toda la fase está en 0. Toda la fase queda en 0, sí. Y en la siguiente diapositiva teníamos que calcular el error cuadrático medio para que sea menor a 1%, el error sea menor a 1% la aproximación, cuántos armónicos teníamos que tener. Y acá es donde seguí lo que fue la fórmula que vimos la clase pasada, pero me da el resultado cuando reemplazo por los valores de K, no llego a tener valores distintos, siempre me dan menos 0,48. Profe, a mí Sí. el primer término me dio 2/3 y no llegaba a un número, o sea, cuando K tendía a infinito, todo tendía a 2/3, entonces no podía alcanzar un error del 0,01. Igual es lógico porque cuando n tiende a infinito, todo se va haciendo más chico. Claro. Y tiende a 0. Entonces, como que el error mínimo es, que sería 0,66, 67. Sí, habría que ver en la definición de acá de la función el valor cuadrático de la función, el valor cuadrático medio. Si está bien, a ver, calculado las integrales estas, si están bien calculadas. En la sumatoria de las dos integrales me dio que era 0 el valor. Lo calculé de dos formas, con la integral que iba de 0 a 2pi y también como estaba en la función que era de menos pi hasta pi. Pero en las dos me da un número que nunca puedo hacerlo más chico que 0,1, 0,01. Claro, porque la sumatoria, a medida que tiende a infinito, va aumentando, se hace muy chiquito, pero te queda siempre en 1/3 ese. Sí. Si la integral la calculo entre 0 y pi, me queda menos 1/3. Y si la hago entre menos pi y pi, me da 1/3 positivo. Sí. Vamos a revisarlo esto, vamos a mirarlo bien, a ver el tema del error. ¿Dónde puede estar el problema? Bueno, lo vamos a ver bien y la clase que viene lo respondemos, o lo enviamos, lo adelantamos en el campus. Lo vamos a revisar bien a ver dónde puede estar el problema. Tendría que poder dar un valor, una cota del error, con una cantidad finita de términos que podría... Hay algo acá, para mí el tema está en la definición de la función, hay algo acá que... Porque Sí, si no, sí, claro. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que como el error es muy chico, no se puede obtener un error que sea tan chico?
Podría ser. O habría que revisarlo bien. Sí, puede ser, pero Claro, no yo lo había tendría, pensado. sí, no tendría por qué, digamos, tener problemas en la cota del error, que sea chiquita. Ujú. Este, para mí hay un problema acá en la definición de la función para calcular el valor cuadrático medio. Hay algo que está, porque si no tuviera, si eso fuera nulo, ahí sí, con una cantidad de términos se va haciendo más chiquito y te daría el valor, un n, que podrías fijarlo bien, porque estás sumando ¿Puedes términos volver casi. un segundo a la anterior, Gustavo? Perdón. Ahí No, está. la anterior. No, la anterior. Ahí. A ver. Algo raro, pero no encuentro. Porque ahí cuando separás la integral te va a quedar una integral por partes, ¿no? Porque tenés 2t y después coseno nt. Sí. Ahí esa integral es algo raro. Pero bueno, lo chequeamos y lo subimos cualquier cosa. Sí, ¿Lo pudieron corroborar con algún software esa integral? Claro, directamente yo la hice en el matemática, la integral. Ujú. Y en el simulador, en el Falstad, se Ujú. puede ver el error cuando uno elige un solo armónico o solo muestra la expresión. Hay algo ahí en esa integral que... Pero bueno, si querés, Gustavo, si te parece, lo chequeamos y después lo subimos sí, sí. resuelto. Sí, tenemos que revisarlo bien, porque tiene que poderse determinar una cota del error. Ujú. No, lo que vos preguntás, el programa, el simulador lo que te da es la expresión, a medida que vas haciendo los armónicos, te dando la expresión. No recuerdo si te daba el error, ¿no? El simulador me parece que, Creo que el error no te lo da. no, te da la expresión, Claro. Ujú. este, ¿Algún otro que haya calculado esa integral de Asumen y que queda así, como para chequear ahora rápido? Profe, te hago una consulta. Para evaluar el coeficiente a n en ese caso no tendría que integrarse de 0 a 2pi, o sea, mejor dicho, de 0 a pi una parte y después de pi a 2pi la recta con signo opuesto. Eh, sí, sí, Como que correcto. ahí tenés Claro, está el entre coeficiente 0 y... 4 sobre 2pi por la integral de 0 a pi, bueno, de la Correcto, función, sí. ¿no? Ahí Falta la tenés, otra parte. claro, entiendo yo que falta la Sí. otra parte Ah, para yo lo completar la seguí función. del apunte que está en simetrías, que establecía que cuando era par se podía usar esa función. Em, sí, está bien. El planteo del cálculo del coeficiente está bien por la simetría.
Buenas tardes, profesor. ¿Puede ser que la función esté mal planteada al principio? Porque si aplicás la definición de una función periódica y le sumás el periodo, no, por ejemplo, para t igual a 4pi te queda 5 la función, y quedaría fuera de la amplitud. Sí, no, lo que pasa es que vos lo que definís es en un periodo la función. Acá la estás, claro, si vos lo reemplazás obviamente este, cuando vos lo reemplazás dijiste 5pi, 4pi. claro, pues tenés que tomar lo que le corresponde al tramo que corresponde para 4pi, ¿no? Porque tendría... Eso es lo que yo hice en el cálculo de la integral al final, en el error cuadrático medio. Cuando tomé de menos pi a 0, cambié la función por la parte que correspondía a ese intervalo. A ver. Claro, el primer tramo menos pi a 0, tomaste... 2t sobre pi más 1 correspondería a esa parte. Y si lo hace con esta expresión entre 0 y pi, y menos pi, y... Si lo hago con esa expresión, en lugar de darme un tercio, me da menos un tercio. cambia el signo nada más. Cambia el signo, sí. Bueno, lo vamos a revisar bien. La verdad que vamos a ver bien el ejercicio y lo vamos a subir resuelto. Porque hay algo acá, no termino de ver dónde está el problema. Lo vamos a analizar bien. ¿Ustedes con la expresión que obtuvieron de la serie lo compararon en el graficador a esta expresión con la función? La expresión, De la serie con la función, ¿lo pudieron comparar? sí, a ver un segundo, daba algo con un solo armónico daba 0,83, a ver si me da igual, porque ahora la cambié. A ver si sería... Sí, habría que ver en un periodo, tomar un periodo de la función y empezar a aumentar los armónicos, hacer la sumatoria y ver cómo va la serie tendiendo la función, si va tendiendo la función o no. Eso lo que hay que hacer es tomar, lo pueden hasta hacer en Excel, ¿no? Pueden tomar la función, graficarla en Excel en un periodo y, y van haciendo en cada columna, cada suma parcial, o sea, cada armónico, después hacen la suma parcial de los armónicos, ¿no? En un periodo. Eso es lo que usted tiene que corroborar después para ver si la expresión que han obtenido es correcta y converge, esa expresión converge a la función, va convergiendo, ¿no? Está bien. Así que bueno, lo vamos a revisar bien y lo subimos y comparamos también la expresión de la función con la serie, ¿sí? Perfecto. Si lo miramos bien. Bueno, muy bien, al margen de este temita, muy bien presentado y también por lo menos han intentado analizar el problema, han intentado ver cuáles son los problemas que se pueden presentar y bueno, el esfuerzo vale la pena, así que bueno, vamos a corregirlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el ejercicio 4, hecho por el grupo 4. ¿Quién lo va a presentar al ejercicio? Sí, profe, acá, buenas tardes, Joaquín. Hola Joaquín, bueno. Bueno, este es un ejercicio un poco distinto a los primeros.
donde digamos, el planteo es que dada la función que vemos graficada acá en la imagen, tenemos que hallar el espectro de magnitud y el espectro de fase de la serie compacta. Lo que tenemos ahí es la serie trigonométrica, ¿no? Y el gráfico. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, en base al gráfico y a la función que tenemos ahí, calcular los coeficientes de la serie compacta para luego plasmarlos en el gráfico de espectro de fase y de magnitud. Si nos fijamos ahí, tenemos la función que está en línea llena, digamos, es la función la SDT, la que tenemos que aproximar con la serie, y tenemos los armónicos, el primer armónico, que vemos que está en fase, ¿no? Que es el que está en línea punteada, y el que se repite, digamos, más veces, que tiene una amplitud más pequeña, es el tercer armónico. Si pasamos al siguiente slide, entonces arriba tenemos lo que es la expresión de la serie compacta de Fourier y cómo se calculan el C sub n, que nos va a dar el espectro de magnitud, y el ángulo de fasaje θ sub n. Acá usamos la fórmula del arco tangente, pero digamos que es después lo corroboramos, ¿no? con el proceso que explica Juan en el video, ¿no? De graficar el punto y desde ahí ver y visualizar el ángulo que es correcto, el ángulo de fasaje. Entonces, el C sub 1 se calcula con la raíz cuadrada de AN sub 1 al cuadrado y de B sub 1 al cuadrado, y eso nos da 1. Y el ángulo de desfasaje es 0. En este caso podemos evitar, en el primer armónico, podemos evitar, digamos, hacer la cuenta y un poco interpretar el gráfico, ya que vemos que el primer armónico va totalmente en fase y acompaña a la función original. Después el A sub 2 va a ser 0 porque no sé, Gustavo, si podés volver a la primera diapositiva donde vemos el gráfico, ahí vemos que no tenemos el segundo armónico, ¿no? Que no existe. Entonces, por eso el C sub 2 va a ser 0. Si nos fijamos, el armónico más pequeño que está dibujado ahí tiene el triple de frecuencia que la función original. Entonces ahí ya podemos detectar que es el tercer armónico ese. Entonces si volvemos a la tabla, ahí pusimos, ¿no? Que el C sub 2 es igual a 0 y el θ 2, por lo tanto, también va a ser 0, ¿no? Y por último tenemos el tercer armónico, que es el que mencioné recién, que tiene que A sub 3 vale menos un tercio, y por lo tanto, si hacemos la raíz cuadrada, lo que sería el módulo, C sub 3 estaría quedando un tercio. Y haciendo el arco tangente de 0, digamos, nos da que el ángulo de fasaje en ese caso es pi o menos pi, ¿no? En este caso era menos pi como lo graficamos. En realidad es el mismo ángulo, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, podemos expresar la serie o sea, expresamos la función como una serie compacta de Fourier. Fíjense acá una cosa, ¿no? Discúlpame, Joaquín, que se presenta justo el caso de lo que veíamos con el ejemplo cuando soltamos la serie compacta, que cuando tienen en la serie trigonométrica un coeficiente, el A negativo, si lo representan como un número complejo, la parte imaginaria en este caso es nula, ese es un número complejo con parte real.
y es negativo, entonces el ángulo es pi, ¿no? Son 180 grados, está el módulo de ese complejo vale 1/3 y está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Correcto. Entonces, eh, acá cuando tienen estos casos, acuérdense que el arco tangente, digamos, funciona bien la expresión del cálculo de la fase con el arco tangente cuando el ángulo está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Cuando tienen este caso, siempre les conviene para evitar errores usar la expresión con forma compleja para determinar la fase, ¿no? Igual, bueno, está bien calculado igualmente, sería pi Claro. está bien. Ok, Eh, entonces ahí ya tenemos la expresión de la serie compacta para esta función, con los a sub n, que en el primer caso es 1 y después es 1/3, y los ángulos de desfasaje que son 0 y pi. ok. Y si pasamos al siguiente slide, ahí tenemos el espectro de magnitud, donde vemos en el eje de abscisas el número de armónicos, ¿no? Que para el primero la magnitud es 1, para el segundo es 0 y para el tercero es 1/3. Y Acá en el acuérdense próximo, un detalle, acuérdense de colocar la simbología que representa el eje de abscisa, el de ordenadas, porque así como está, no sabemos qué representa, ¿no? También que dice espectro de magnitud, pero nada, pónganle en el eje de ordenadas el módulo de C, los C sub n, y en abscisa, bueno, n o n omega 0, ¿no? Si lo van a expresar sí, en número armónico o en frecuencia. claro, sí, eso nos faltó. Ahora cuando lo subamos lo corregimos. Ok. Y acá estaría Y claro, y este es el desfase que, bueno, tenemos el desfasaje de pi para el tercer armónico. Muy bien. Bárbaro, muy bien. Solamente ese detalle, lo demás está muy claro. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo de este ejercicio? ¿Cómo, cómo pasar de una serie trigonométrica a una compacta y hacer para hacer los espectros de magnitud y fase? Bueno, perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a pasar al último, el ejercicio 6, hecho por el grupo 6. ¿Alguien del grupo 6, quién lo va a explicar al ejercicio? Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Me Hola, escuchan? ¿cómo estás? ¿Sí? Sí, perfecto. Esteban Padilla Tanco soy. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Bueno, Bien, bien. Bueno, nosotros nos tocó en el punto 6, nos da un gráfico, un espectro de amplitud, y nos pide proponer nosotros una función en el tiempo que cumpla un ese espectro y después graficar el espectro de fase de la función que propusimos, ¿no? Bueno, ahí nos da como nota, recordatorio del tema de las fórmulas de la serie compacta de Fourier. Y bueno, utilizamos lo que es el C sub n por el coseno de n por omega sub 0 por t más el tita sub n, por un lado, y por otro lado también sabiendo que si bien están las otras fórmulas del C sub n o el Z sub n, sabemos que en este caso nos basamos en el tema del espectro que nos da como dato, ya que no tenemos datos ni de A sub n ni de B sub n. Bueno, a ver la próxima. Bien, ahí nosotros tenemos la serie compacta de Fourier de manera genérica, con la sumatoria. Y bueno, nosotros por un lado propusimos el periodo como 2pi, y con lo cual, sabiendo que ese es el dato por un lado, y que el omega sub n es el n por el omega fundamental, la frecuencia fundamental, sabemos que la frecuencia esta fundamental va a ser 1. O sea que va a ser lo mismo que el n, digamos. Entonces,
sabiendo esos dos datos, sabiendo también los datos que nos da el espectro de amplitud, vamos reemplazando los valores, lo que sería el n por el omega sub 0, que sería el omega sub n, va valiendo 5 en el primer término, 7 en el segundo, 10 en el tercero, 14 en el cuarto, según lo que vamos viendo en el espectro de amplitud, y después lo que es el C sub n, vamos viendo, digamos, la altura que sería la amplitud para cada frecuencia, y vamos reemplazando con 3, 6, 4 y 5, y vamos armando digamos, lo que es la serie, y nosotros propusimos como ángulo de fase el pi sobre 2, en este caso, que fuera igual en todos los términos. Entonces, bueno, después es un poco lo que hablaba antes, el tema del A sub n y el B sub n, como conclusión, digamos, de esta parte. Como no tenemos datos, nos da un poco de libertad quizás, si no nos da una restricción. Y bueno, por lo mismo con el tema de la fase, digamos, mirando a futuro el tema del gráfico, que también no nos da una restricción marcada, y por eso en este caso lo hicimos sencillo, pero podrían valer distinto, o algunas por ahí igual y otras distinto, pero bueno, en nuestro caso lo hicimos por ahí más sencillo, estamos muy corto de tiempo y bueno, salió un poco más básico el tema. Así que bueno, después de la parte del espectro de fase, que lo graficamos como quedó, nos quedó en este caso todos a la misma altura, obviamente, de lo que es el ángulo de fase para cada frecuencia que habíamos tenido antes en el espectro de amplitud, que era para la frecuencia o el n, en este caso, que coinciden, para 5, 7, 10 y 14, y bueno, quedó un gráfico bastante sencillo, pero bueno, como para ejemplificar un poco de manera práctica lo que es el concepto. Sí, lo que pasa es que en este caso, al no estar definido el espectro de fase, ustedes acuérdense que cada función, el espectro de amplitud y fase es único para cada función. Entonces, en base a esa definición, si no hay un espectro de fase definido, existen infinitas funciones para este caso. Porque lo que usted tiene que haber puesto acá, cuando arman las amplitudes, bueno, considerando que el periodo es 2pi, la fase tenía que haber puesto más el tita 3, o el tita 1, el tita 2, el tita 3, y esos valores, como ustedes no los pueden definir, no los pueden determinar, no están determinados, pueden tomar cualquier valor. Entonces, la conclusión es que existen para este espectro de amplitud infinitas funciones. Esa sería la Claro, respuesta. o sea Porque, que nos conviene más dejarlo como manera genérica, sin poner ningún valor, nada, porque no sabemos bien cuánto puede llegar a valer. claro, ustedes no tienen definido el espectro de fase. Ellos sacaron una en particular. Nosotros pusimos un ejemplo, pero bueno, por ahí queda más conceptual quizá marcar de manera genérica, como vos decías, el tema del tita 1, tita 2, tita 3 y así. Claro, aparte ustedes tomaron que todos los armónicos tienen la misma fase y pueden tener, acá fíjense que en el ejemplo anterior que se presentó, uno tenía una fase 0 y el otro tenía pi. O sea Sí, que pero cada por tipo... eso, por eso comentaba antes que pueden haber algunos casos en que sean todos distintos, o que por ahí algunos se repitan o no, pero en Claro, nuestro caso por lo menos propusimos una muy en particular, que la armamos nosotros, digamos, que en este caso sí coincidían todas, también para hacerlo un poco más básico, por eso decía el tema del tiempo, que estábamos medio corriendo con el claro. tiempo, pero bueno, sí, obviamente que a nivel conceptual no tenemos esa información en sí, y por ahí ponerlo de manera